Muy bien. Vamos a platicar de un tema que tiene constantemente. Hoy vamos a platicar de la tela. Vamos a acercarnos un poquito más a la anatomía. Vamos con la intención y honestamente siento que esto como que es impresionante cómo dentro del ámbito religioso estamos constantemente una y otra vez de que los mismos programas existen, pero muy pocas personas se dan la tarea de analizarlos. Y justamente por eso bien, por favor, analizar la función de la razón, porque independientemente de la época religiosa, la idea es poder acercarnos a lo que nosotros no podemos racionalizar. Yo, así que, ahí, ahí, según lo que veo, ahí se escucha bien. Por favor, confío. Eh, pero sí, voy. Y gracias por decirme que no me escucho bien. Ahora, confírmenme si se. Ahora sí, muchísimas gracias, Violeta. Gracias a Lucy también por decirme. Vamos a comenzar con la transmisión de hoy. Mira, nuestra queridísima Patti Telles. Hola, queridísima Patti. Shalom. Qué gusto tenerte por acá. Patti me va a dar la increíble oportunidad de poder saludar y agradecer a los Patreons de Puentes y Muros. A Patti, obviamente, queridísima Patti Telles. Hola. Ariel Collar, la tía Sara Álvarez, Leti Hernández, Hanna Ramírez. Tenemos a Leila Ackerman, a Marco Polo Silva, a Soleil Jaleví, a Débora Wiesel y a Nazaret, que vamos a platicar sobre lo que implican los milagros. El problema, uno de los grandes problemas de los milagros, empieza no desde que tenemos contacto con el milagro, desde que queremos ver. El gran problema de los milagros comienza, aunque usted no lo crea, en, la, en el prejuicio, ¿sí?, de la espiritualidad, en donde una persona piensa que lo espiritual está en contra de lo racional y honestamente eso es demasiado absurdo. Porque no importa quién seas, no importa qué religión profeses, no importa cuál sea tu forma de espiritualidad, igual necesitas pasar por este filtro mental bien bonito que tenemos aquí para poder realmente integrar la experiencia humana. Lo que dice Maimónides, así como también, de hecho, Spinoza también lo plantea, y muchos sabios de los judíos, es que el raciocinio, la forma en la que hacemos estas proyecciones mentales, la forma en la que tenemos acceso a la abstracción del tiempo y cómo le damos significado íntimo a las cosas, representa también parte de la experiencia espiritual. Y este es uno de los grandes problemas. Existe una forma de dualidad que viene del mal entendimiento de culturas bastante antiguas, de espiritualidad muy antigua, como lo es el Tao y el budismo, lo que vendría siendo toda la tradición zen. Estas diferentes tipos de tradición que hablaban sobre el no pensamiento o la capacidad de entrar a una dimensión de no pensamiento, no hablaban específicamente de erradicar el pensamiento en sí, sino que muchas, a la mayor parte de las corrientes, hablaban de poder utilizar los pensamientos de una forma adecuada, en donde la meditación nos sirviera a nosotros como un descanso para la mente, para que en el momento en el que podamos eh, tener acceso a nuestros pensamientos, nosotros podamos contar con ellos
y nuestros pensamientos, es decir, ellos, no nos dominan a nosotros. Y aquí es en donde empieza nuestro increíble viaje. Y qué triste que me escuchen recortado, ¿por qué? Necesito hasta aquí. ¿Escuchan? ¿Bien? Hola, hola. Shabbat shalom a todas las personas. Qué gusto verlos por acá. Voy a esperar nada más tantito a que me digan si se escucha recortado o no. Si sí, vamos a seguir intentando arreglarlo. Y si no, para pues, continuar. Hola, hola. No te escucho recortado. Ok, en ese caso, no tengo que ok, ¿se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Un poco, sí. Qué triste. Eh, ahora, sí, no, mejor. Ok, se sigue cortando. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es refrescar la página. Así que no se vayan a una parte. Pues, un segundo. Ahora, por favor, díganme cómo me escucho. Si me llegan a escuchar bien, me ayudaría mucho que me digan. Sí, no, bonito, feo. Sí, es que este es el tipo de cosas que tengo que hacer, porque si no, no voy a saber si es que escuchan o no. Ya se escucha un poco mejor. Qué raro está esto, mucho mejor, ya. Ok, continuamos. Entonces, uno de los problemas con los cuales empezamos cuando hablamos de milagros es que normalmente las personas tratan de separar la idea de la espiritualidad y la racionalidad como si fueran puntos opuestos. Y la realidad es que no funciona así. La racionalidad, nuestros propios pensamientos, son parte de la experiencia espiritual. El hecho de pensar en alguien de una forma amorosa, en una pareja o en un hijo, representa también una parte esencial del proceso espiritual. Esto no significa que estés mal por estar usando tus pensamientos. Como decía antes, esto proviene de una mala lectura de mucha de la espiritualidad que viene de Oriente. Esto se deriva en una falsa dualidad, de una falsa noción de conflicto entre la idea de la meditación, en donde decían los del Zen, ¿sí?, que la idea era que podíamos acceder a esta dimensión del no pensamiento. Cuando nosotros escuchamos esto, obviamente muchos de nosotros vamos a llevarlo al extremo y vamos a pensar que la espiritualidad solamente es una forma de no pensar y que siempre que se involucra el pensamiento, entonces estamos haciendo de forma incorrecta. Lo que dicen las prácticas un poquito más complejas sobre la tradición zen y el budismo, todo lo que es el taoísmo, ¿sí?, hablan de dominar nuestros pensamientos, no desde un lado de que hagan lo que nosotros queremos, sino de poder tener una claridad de mente para que cuando lleguen estos pensamientos, sean los que sean, podamos nosotros discernir unos de otros. Esta experiencia se vuelve todavía más relevante cuando tenemos las redes sociales e Internet. El Internet es una de estas herramientas que tiene un doble filo. Por un lado, nos puede conectar con las personas que están del otro lado del mundo, y yo sé que mucha gente va a decir: "Y alejan a los que están cerca, no voy para allá", sino que el hecho de tener acceso a esta red de información donde las personas están constantemente creando contenido, ya sea a ti
consumir mucha más información que nunca en la historia de la humanidad para la persona. De acuerdo a lo que dicen los expertos, las personas llegaban a consumir en temas de información de afuera hacia adentro en la Edad Media, que eso, estamos hablando de un momento en donde la gente casi ni sabía leer ni escribir, podía tener mucha suerte si había una sola cosa que pudiera transmitirles esa forma de información, ¿sí? Que en este caso sería, por ejemplo, los juglares o la gente que leía, podía leer muy pocos libros. Pero hoy en día, horrible. No tiene caso. Ahora ya me oigo. Díganme, por favor. Ya cuando empiezo a agarrar inspiración, ya agarro, de repente se me va. Así que me voy a despedir de mi adorable y hermoso micrófono. Mejor así, a ver, díganme. Fallándolo poco, pero fallando. No entiendo por qué está fallando. Honestamente. Se oye más o menos. Casi casi me están ahí. Mejor, no mejor, sí mejor. Hubo alguien que puso perfecto en Nueva Orleans. MI por la señal. Pero no, mi señal está bien. Te escuchas como si estuvieras hablando bajo el agua de repente. Claro, no. Ah, mejor aún, así. Por favor, háganmelo saber. Sí, ya sé, me están diciendo que no me escuchan bien. No es mi intención, no era lo que yo tampoco esperaba, pero acá está. Entonces, por favor, háganmelo saber. De todo corazón. Parece bien cuando le falla el internet. Pues sí, nos vamos pareciendo. Ya te lió en muchas cosas. Pero espero que se haya arreglado el problema. Si no voy a tener que resetear mi señal de internet, lo cual no es algo que quiera hacer, pero pues si es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Así que díganme si me escucho o no. Voy a cambiar el título de la sesión. Le voy a poner cómo escuchar y ser escuchado. O sea, empiezas bien, pero luego te falla. Ok. Dale un zap al micrófono. Esa es la computadora. Si le doy un zape, quedo más yo. Ok. Pero bueno, voy a empezar otra vez. Si no, me voy a desconectar y no voy a volver a sí, ok. Entonces, en este caso, eh, muy bien. Ahora, o sea, ¿cómo puede ser si mi internet está ahí? ¿Me escuchan mejor? Se congela la imagen. Me están troleando entonces. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Tengo muchas personas me dirían, tú sigue hablando, pero la realidad es de que no, porque esto es para ustedes. Entonces, no tendría sentido mucho. Ya se escucha mucho mejor. Ok. Reinicie, te esperamos. Ya reinicié. Yo creo que ya se escucha bien. Ok, voy a continuar. Mucho del problema que tenemos con los milagros es que normalmente las personas piensan que tiene que ver con esta noción de no pensar. Esto normalmente en nuestra época proviene de una de las malas, ¿sí? Y digo malas así en grande, de las malas interpretaciones de muchos conceptos antiguos de espiritualidad. Entre ellos tenemos la noción del taoísmo, que el taoísmo muchas veces dice que la meditación es muy buena porque representa el acceso a la dimensión del no pensamiento, en donde podemos calmar nuestra propia mente y así no estar ahogado en pensamientos. Lo que estábamos diciendo antes es que
En esta época de la humanidad es la primera vez que un ser humano tiene acceso a tanta información. Muchas personas cuando hablan del pasado en temas de analfabetismo, o sea, de la gente que no sabía leer y escribir, piensan en que ellos no podían abordar o entender información que estaba ahí, que es muy importante, ¿ok? Pero una de las cosas que se les olvida a todas las personas es que si tú incrementas el acceso de las personas al alfabetismo, o sea, saber leer y escribir, entonces ellos también van a colaborar en la creación de diferentes formas de escritura y diferentes maneras. Lo interesante aquí es que cuando nosotros empezamos con o sea, con la noción de la comunicación, esto era muy rudimentario. Teníamos que utilizar lo que estaba o sea, literal en nuestras manos, con la realidad, para poder comunicar algo al otro lado del mundo. Esto significaba que tenías que sacar todas las ideas de tu cabeza, ponerlas en un lugar físico y después agarrar esa parte física de la realidad y hacer que llegue de manera íntegra, ¿sí? O lo mejor, digamos que lo mejor posible, al otro lado del mundo a quien le querías comunicar algo. Esto, obviamente, se deriva de nuestra facultad para comunicar. Independientemente de que existiera mucho analfabetismo, la gente hablaba. Chance y no con el idioma más elevado, y regreso, ni siquiera en esta época lo tenemos el idioma más elevado, pero lo que sí se sabía era que mientras más las personas tenían la habilidad para poder dominar el lenguaje, entonces ampliaban la manera, no nada más en la que pues percibían el mundo, sino también lo que ellos le entregaban a la realidad. Esto vio un boom así gigantesco en el siglo XX por la cuestión de la industrialización y por algo de lo que nos quejamos constantemente, que tiene sentido quejarse y al mismo tiempo hay que agradecerlo, que es el sistema industrial de educación. El sistema industrial educativo era esta forma en donde se creía que las personas entraban a un lugar de cuatro paredes que era la escuela, se acababa enseñando algo y la persona salía de ese lugar con posibilidades laborales. Esta es una experiencia que se trata de llevar a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Algo que era de élite en el pasado. Y poco a poco, mientras más las escuelas empiezan a democratizarse, poco a poco la idea empieza a abordar diferentes temas. Y esto es lo mismo respecto a la noción de los milagros. Uno de los problemas más grandes es que mientras nosotros empezamos a escuchar diferentes formas de milagros, hasta cierto punto no se nos hace más difícil, digamos, entender un patrón después de una cierta cantidad de perspectivas. A esto el psicólogo Barry Schwartz le llama la paradoja de la elección. Y también está una teoría que es la sobresaturación de la información. Cuando nosotros hablábamos de un milagro, antes era muy evidente. O sea, recuerdo los relatos de los sabios y de la Torá. Los milagros se manifestaban de una forma muy específica. Y las personas que presenciaban los milagros eran personas que entendían que un milagro se estaba dando. Hoy en día ya los milagros no tienen tanta relevancia como en el pasado. Antes, estos milagros estaban unidos a todo un sistema político, económico, cultural, social, lo que hoy en día llamamos religioso, ¿sí? Pero es bien interesante cómo nosotros, cada vez que más hablamos de milagros, parece que le quieren quitar la racionalidad del esquema. Parecería como si los milagros simple y sencillamente fueran para personas que no tienen cabeza. Y este es uno de los errores más grandes que se puede llegar a tener. Existen diferentes maneras para poder entender los milagros. Y es bien interesante cuando empezamos a analizar la forma en la que los milagros tienen su propio tipo, tienen sus propias características, empezamos a denotar cuál es nuestra participación en esos milagros. Y la idea va a ser mucho más completa cuando llevamos el milagro a la parte racional. Empecemos por plantear cuándo es que nosotros pensamos en un milagro hoy en día. Muchas personas piensan en el milagro, ¿sí? O sea, ¿cómo se vería un milagro? Primero, cuando se salva una vida. Segundo, cuando encontramos recursos o comida que necesitamos y que era difícil conseguir. Y número tres, cuando alguien normalmente está en peligro y termina salvándose. ¿Ok?
cuando la muerte no es el final de una situación muy grande de peligro. Ahora, en ese sentido, el milagro se parece mucho a la idea del destino, en donde nosotros consideramos que existe una intención de todos los elementos de la realidad que se combinan y que actúan en orden de una intención en específico, ¿sí? Esto significa que de alguna manera las personas que creen en los milagros, hasta cierto punto, tienen que creer en el destino, porque de alguna manera la idea del milagro es muy rara, de acuerdo a lo que nos dice la misma definición. Un milagro, de acuerdo al diccionario, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que normalmente se le atribuye a intervención sobrenatural o de origen divino. Es decir, es un hecho que no puede ser explicado de forma natural con las leyes que conocemos y que se le va a atribuir a un ser que es, o sea, que interviene, pero es un ser sobrenatural, es más grande que la naturaleza, por definición, ¿sí? Y por lo tanto puede intervenir. Muchas personas no se dan cuenta que cuando hablamos de que Dios es la naturaleza, realmente poner al mismo nivel de Dios con la naturaleza no permite a que digamos que la intención o la voluntad divina, llamémoslo así, se puedan manifestar. Este es un problema que tenían los dioses griegos, en donde ellos, cualquiera de los dioses griegos, desde Cronos, Zeus, Hércules, elijan el que quieran, ¿sí? Bueno, Hércules era semidios. Justamente, una de las cosas que, o sea, que tenían de problemas es que no podían ir arriba de la noción de las leyes de la naturaleza y del destino. Ellos se salían en ciertas características de la naturaleza, tenían algo más que el ser humano común, pero no podían realmente escapar de su propio destino. Esta es la experiencia no nada más de los dioses, sino de los seres humanos en la mitología griega. Y curiosamente, la idea del milagro no se toma igual cuando hablamos de mitología griega. El hecho de que nazca una vida, nosotros diríamos, ay, es que es un milagro. Pero para la antigua Grecia no siempre era así. El Minotauro no se consideraba un milagro, ¿sí? El padre del Minotauro lo consideraba una aberración. Y por eso se fue más allá, ¿sí? De todo, a construirle un laberinto del cual no pudiera salir. Y curiosamente, en el momento en el que empezamos a denotar lo que significa un milagro, nos vamos a dar cuenta que es parte de la experiencia humana. Esto no significa que todos crean en los milagros, pero de acuerdo a la humanidad, sí tenemos una manera para poder entenderlo. Y todo empieza no desde la noción del milagro de que de repente así, se parte un rayo y puedes ver el milagro de que te salvaste, sino que empieza desde una forma de entender la realidad. El milagro, por definición, no puede ser la regla, porque si no, no sería el milagro. Nosotros salimos a la calle con un mundo que parece tener reglas específicas y que, de acuerdo a cómo se van juntando los elementos, va presentando algo que nosotros podemos reconocer. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes van caminando por la calle, ¿sí? Nadie se pregunta por qué no le falla la gravedad, sino que para llegar a casa de tu abuelita o a tu trabajo, tienes que usar el piso. Eso no importa si decides caminar, subirte en un coche, un tren o incluso subirte en un avión. Y mucha gente me van a decir, ¿pero por qué? El avión vuela. Claro, pero el avión va bajo las leyes de la aeronáutica que también tienen que ver con la noción de gravedad. Entonces, la idea de poder volar incluso tiene que ver con cómo entendemos la gravedad en sí. Tiene que ver con, o sea, tiene que ver con que entendamos cuáles son los patrones que se repiten de la naturaleza para que en el momento en que uno se llegue a romper, nuestro ojo pueda reconocerlo. Y este es uno de los problemas que la mayoría de las personas no llegan a darse cuenta, en donde las personas que normalmente ven más milagros que los demás no son las personas más religiosas, sino que son los sabios. Una persona que denota de sabiduría entiende la realidad en diferentes niveles, integrada en una experiencia, y puede llegar a reflexionar y por lo tanto entender todo lo que se tiene que dar para que una persona llegue a la puerta de mi casa. Y lo interesante es que el sabio, y no me refiero a la persona que quieran, no, o sea, el sabio tiene que poder apreciar ese proceso. Si no lo sabe apreciar, si tiene soberbia, si es que es una persona que
simplemente no está, o sea, no usa, piensa que la transgresión es natural, lo diría yo. Entonces, no se plantea que es un sabio. Un sabio entiende cuando de pronto existen, ¿sí?, momentos que rompen con lo que se considera usual y habitual y que tienen un impacto en el todo. Y normalmente cuando tiene una intención en específico, ahí es cuando la llamamos milagro. Por lo tanto, en el momento en el que empezamos a darnos cuenta de cómo funciona la anatomía de un milagro, tiene que ver con volvernos primero que nada sabios. La idea de poder apreciar la realidad es esencial para poder ver un milagro. Y en ese sentido, la idea completa de lo que implica un milagro no se trata nada más de creer que los milagros pueden pasar, sino se trata de preguntarse si es que tú puedes ver el milagro. Porque una de las cosas que tiene, o sea, para entender la anatomía de un milagro, tenemos que entender que una de las partes esenciales del milagro es el testigo. Y no me refiero al testigo de alguna secta, eso no es lo que estoy diciendo, me refiero genuinamente a alguien que pueda presenciar ese milagro. Si no existe un testigo, entonces no hay milagro. Es la misma pregunta que se hacen constantemente en la cultura popular más americana o gringa, ¿sí?, que la nuestra latinoamericana, es que si se cae un árbol a la mitad del bosque y nadie lo escucha, ¿tiene sonido o no? O sea, aquí hay muchas respuestas que podemos dar, filosóficas, físicas, claro. Pero en el tema de los milagros, necesita haber una persona que pueda procesar la información y entenderla al nivel en el que pueda ver esa disrupción, que pueda entender y apreciar, no nada más que se rompió la realidad, sino cuál es la intención que toma ese acto, ese evento, qué es lo que tiene como consecuencia. En el momento en el que nos empezamos a preguntar estas cosas, ya las conversaciones de los milagros empiezan a ser muy diferentes. Ya no estamos tratando de decirle a las personas que tienen que creer a fuerzas en esto, sino que empezamos a conectar mejor con la misma realidad, independientemente si una persona cree en Dios, no cree en Dios, o es espiritual o es religiosa, ¿sí?, si es observante o no. Aquí el milagro se devela y se deja ver no como un tema de religión, porque la religión tiene algo muy interesante, que es que toma en cuenta los milagros porque vienen como parte de la mitología, pero aparte, bueno, tiene varias aristas también psicológicas. Justamente la idea de poder entender la anatomía de un milagro es entender lo que el milagro es por sí mismo. Y tenemos que captar que para que exista la noción del milagro, alguien tiene que poder verlo al nivel de conciencia en donde puedas tú mismo recordar el pasado, ¿sí?, y el abstracto, para que tú puedas apreciar que la naturaleza se rompió con una intención en específico. Y por eso es tan complicado el tema de los milagros. Porque por más de que se puede llegar a explicar de forma racional, la mayor parte de las personas simplemente no quieren platicar de los milagros. Parecería que si de repente alguien habla de los milagros, como que los espantas. Y eso es falso. Nosotros no estamos acá para definir un milagro. Si el milagro tiene que pasar, es porque tiene que pasar. Si de acuerdo a lo que dice el judaísmo, que es mi forma de creencia, de que Dios, ¿sí?, hace la realidad y está por encima de todo, entonces pues no necesita, ¿sí?, que yo sepa que está interviniendo. Puede intervenir, pero el hecho de que yo me dé cuenta lo improbable que es que me haya pasado lo que me pasó, significa que hasta cierto punto hay algo que nos puede demostrar una intención específica. Ahora, esta intención puede ser engañosa. Hay muchas personas que creen que ven milagros donde no hay, y hay personas que constantemente piensan que nada es un milagro. Y las dos partes, ¿sí?, están en un error. Lo bello de los milagros no es que aparezcan en todas partes todo el tiempo, aunque de acuerdo a lo que sabemos pasan todo el tiempo, ¿sí?, que ese es otro tema, sino que nosotros como personas no podemos plantear que cada cosa que vemos es un milagro, porque si no sabemos discernir las partes oscuras de la luz, entonces incluso
vamos a apreciar a la persona que tiene en la mano el machete con el que nos va a cortar la cabeza. Y eso va en contra de toda la noción de los milagros en sí. Una de las partes increíbles que tiene la idea de los milagros, o sea, en diferencia entre la parte, digamos que pagana o incluso griega o que va antes de lo que conocemos como esta tradición judeo-cristiana, le llaman hoy en día, es, hay una diferencia crucial entre estas dos formas de milagro. Unos tienen el milagro como si fuera una noción, pues, meramente, ¿cómo puedo decirlo? O sea, como si fuera nada más una cuestión espiritual que no se entiende, ¿sí? Y que curiosamente tiene que ver con lo sobrenatural y la ruptura del orden natural. O sea, el hecho de que veas a un dios significaba que podían teletransportarse, podían tener poderes, podían moverse, que muchas personas me dirían, es que no veían a los dioses así, los veían como las fuerzas de la naturaleza, lo entiendo, pero veían como algo sobrenatural la idea de el milagro. En cambio, cuando llegamos a la noción judía, ¿sí? Lo que se conoce en hebreo como Nes, ¿sí? Que así se dice milagro en hebreo, lo que estamos viendo es que se enfatiza realmente el significado profundo que va detrás del evento, es decir, la intención. Y por lo tanto, la idea principal del milagro judío, del Nes, al milagro que conocemos como esto que se rompe las leyes naturales, es que cada uno de los milagros tienden a ser una forma de reflexión. Son pedagógicos. No están hechos para que tú tengas poderes y tengas poder sobre alguien, sino está para que tú aprendas a ampliar tu propia perspectiva y que por lo tanto la fe que tienen las personas pueda verse en esta realidad y que no tengamos que salirnos de nuestra propia cabeza. Este es un concepto esencial si uno quiere entender la historia judía. La historia judía, para una persona que cree que los milagros son estas formas bonitas donde pasa lo que yo quiero, se va a acabar frustrando con la vida diaria y se va a acabar frustrando todavía más con la historia del pueblo judío. El pueblo judío tiene una historia gigante de tragedias, una tras otra, en diferentes formas, en Rusia, en España, en Latinoamérica, ¿sí? Y curiosamente, para ser el pueblo elegido de Dios, nosotros pues, la pasamos mal, o sea, la tenemos muy mal. Y curiosamente, si así fuera la lectura tan superficial, entonces, ¿qué es esto? ¿Podríamos decir que realmente, o sea, Dios existe? Y ese es el gran problema de cuando tenemos una fe ciega que se une a un entendimiento del milagro, pero no logra concretar la idea de que milagro no se trata de caprichos, sino que milagro se trata de poder apreciar la noción de la realidad y cómo está conectada. En el momento en el que entendemos que el milagro no es solamente para nosotros, sino también es para la realidad, entonces nos vemos como uno entre todo. Yo soy parte del universo porque cuando se rompen las leyes naturales y hay un milagro, en ese momento, la idea, o sea, la idea que yo pueda tener, bien, mal, bonito, feo, ¿sí? Es irrelevante porque me están demostrando de que yo estoy unido a la realidad, al universo. En el momento en el que yo soy la persona que puede captar que un milagro fue, o sea, fue presenciado, ¿sí? Que yo soy la persona que lo presenció, entonces toda la noción de la soberbia tiene que caer, porque nos damos cuenta de lo mucho que estamos unidos al exterior. No existe un milagro si no existe un universo que pueda ordenarse y que pueda entonces romper su propia forma de naturaleza para que pase algo que nos recuerde una intención. Aquí lo que estamos viendo ya no es un tema o sea, tan bajo, ¿sí? Como de que el milagro nada más pasa cuando tiene que ver con lo que yo quiero, sino que esta noción plantea a la vida misma como un milagro, a la idea de apreciar lo que implica estar no nada más en el lugar en donde estamos, sino tener el nivel de conciencia que tenemos y poder apreciar, ver un milagro y no nada más ser personas que reaccionan a lo que otros creen que son los milagros. Ahora, esto no significa
que no existan otras personas que tengan en su mente cómo es que un milagro existe. De acuerdo a lo que sabemos, existen diferentes tipos de milagros. Hay unos que son naturales, ¿sí? O sea, que usan a la naturaleza para poder marcar una intención, que son los naturales, es el mar que se abre, por ejemplo, con Moshe Rabbeinu, ¿no? Así con el mar se abre, los hebreos pasan y justo se cierra antes de que puedan atacar a los hebreos en el mar, ¿sí? El número dos tipo de milagro que vemos en la vida normal es el médico, que tiene que ver con tipo de sanaciones inexplicables. Esta persona tenía cáncer y se curó, ¿sí? Ese es otro tipo de milagro. El tercer tipo de milagros es un tipo histórico, en donde vemos la supervivencia, por ejemplo, evidentemente, voy a decir, del pueblo judío, a través de la historia, independientemente de las tragedias y de los pueblos en los cuales fuimos exiliados a través del tiempo, igual vemos que el pueblo judío persiste. Y esto se considera, de acuerdo al judaísmo, un milagro histórico. Y de acuerdo a muchos, de hecho, muchas personas, muchos literatos hablan de lo mismo. En este caso, podemos leer a Paul Johnson, ¿sí? Que tiene un librazo que se llama La historia de los judíos. O podemos leer a este personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que el libro se llama La grandeza de Israel y es muy bueno también. Tiene diferentes frases de diferentes personas a lo largo de la historia. Gente que ni siquiera es judía, que puede apreciar esta anomalía histórica de cómo un pueblo no nada más, digamos que se pierde en el éter y no toca a nadie, sino que sobrevive porque no tiene contacto, sino que independientemente del contacto mantiene su esencia. Entonces eso también se considera como o sea, obviamente como un milagro histórico. Otro milagro es el personal, que se trata justamente del significado. Normalmente la gente lo plantea como un reencuentro, o sea, que algo que tiene mucho significado para ti o para alguien en específico esté en un momento también específico, ¿no? O sea, de que de repente estás tú, digamos que tu papá te regaló una pluma, como esta que no me la regaló mi papá, yo se la regalé, de hecho, pero digamos que esta pluma es muy especial. Y en el momento en el que yo me voy a mi casa, hago mi vida, pasan 20 años, ¿no? Y de repente estoy sentado y voy a firmar un contrato que sé que a mi papá no le gustaría que lo firme. Sé que está mal. Y en el momento en el que me pasan la pluma para firmar, veo la misma pluma que me dio mi papá. Esto no significa que tendría que ser una pluma única, aunque podría ser, haría del milagro algo mucho más interesante, pero tiene que ver con el nivel de significado que tiene dentro de mi propia historia. En el momento en el que el pasado se manifiesta en el presente con un significado que no puede confundirse, ahí es en donde también entendemos que existe un milagro por la noción de las probabilidades en muchos sentidos. Ahora, cuando vemos el otro tipo de milagros que existen, pues podemos hablar de miles, pero me voy a dedicar nada más a hablar de 5, está el milagro filosófico, que ve la conciencia humana como un milagro en sí mismo. O sea, la idea de que exista la vida, la idea de que exista la conciencia. Esos son milagros que tienen una improbabilidad gigante, de acuerdo a lo que dicen los grandes científicos, no nada más los sabios. Entonces, cuando vemos estos diferentes tipos de milagros, nos damos cuenta que no todos los milagros son iguales. Y curiosamente, cuando la persona trata de hacer esta forma de medir los milagros uno con otro, muchas veces las categorías no nada más fallan, sino que juegan en contra de nosotros. Y por eso mismo es que la idea de los milagros no se trata nada más de ver un tipo de milagro, sino de ver cualquier forma en la que la realidad se rompe, ¿sí? Y funciona con una intención y poder apreciarla independientemente de qué tipo de milagro sea. Obviamente, la noción de los milagros va a ir cambiando de acuerdo a nosotros mismos vayamos creciendo también. Mientras un niño puede considerar un milagro el hecho de que una cosa caiga en un lugar unas 10, 15 veces. Un adulto, cuando entiende lo que significa un imán, entiende por qué cae 30 veces en el mismo lugar. Y un adulto vería la improbabilidad de que independientemente de que tires este imán cerca del otro, igual no caigan donde debería caer.
Estas formas de entendimiento, mientras más vamos expandiendo nuestro nivel de percepción y de interacción, o en otras palabras, de conciencia, entonces es que podemos tener una noción mucho más real de los milagros. En ese sentido, el, el tema o el problema más grande que tenemos como seres humanos es el hecho de poder ver los milagros en sí. Porque una cosa es ver el milagro y otra cosa es reconocer que es un milagro. Una persona, esto le pasó por ejemplo a mi señor padre, que hace muchos años, honestamente no tengo idea hace cuántos, mi señor padre fue a trabajar. Y en el momento en el que está regresando del trabajo, va tardísimo, ya no puede, creo que el día del trabajo regresó al trabajo. De pronto va a llegar tarde, se le va a ir el metro y no va a poder llegar a las citas que tiene. Son citas importantes, ya sea regresando o yendo al trabajo, no importa. Mi papá corre, corre lo más que puede y no alcanza el metro. En ese momento, mi papá obviamente se enoja, grita hacia el cielo y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hoy justo? Me preparé, estuve, ¿por qué me tocó esto? Se va mi padre, pues, muy estresado porque espera 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y ve que no pasa ningún vagón de metro. Entonces mi padre decide emprender el paso. Y curiosamente, ahí es en donde obviamente se sale del mismo metro y llega a la casa después de 2 horas, porque se tuvo que ir caminando. Y en el momento que llega, mi madre lo ve entrar y llorando lo abraza. Y mi papá nada más le dice, ok, o sea, qué rico abrazo, qué bonito, pero ¿qué está pasando? Y mi mamá le revela que en las noticias se vio como el mismo metro que él toma se estrelló. En el momento en que checan las horas, mi padre se da cuenta que él iba a llegar a ese metro. Si eso iba a ser antes de que yo naciera, entonces imagínense el hecho de que yo no hubiera nacido, ¿no? O sea, o mismo, imagino, o sea, yo no puedo imaginar si no nazco, ¿no? Pero la idea es que mi padre se acaba salvando. Y solamente cuando existe la noción del milagro es cuando mi papá reconoce el milagro como tal. Muchas personas me podrían decir, es que sí es un milagro, aunque lo veas o no. Claro, pero si no hay un testigo, entonces el milagro no se puede manifestar. Justamente ahí es en donde mi padre al principio se enoja porque la realidad no da de acuerdo a su propia forma de entendimiento, sus deseos, sus caprichos. Y en el momento en el que se da cuenta que el precio que iba a pagar por entrar antes era mucho más alto del que pagó por no haber llegado. Ahí es en donde puede apreciar y decir, claro, eso es un milagro. Ahora, por eso mismo es tan complicado platicar de los milagros, porque por un lado tenemos una percepción limitada de las cosas y por el otro lado todos tenemos significados distintos. Por más de que compartimos muchas cosas, el significado que yo le doy a mi novia no es el mismo significado que puede ser un amigo mío que tiene a su esposa, ¿sí? Cada quien, justo, tiende a plantear los significados de acuerdo a su forma de intimidad. Y tiene que ver con quién es, ¿sí? Cuando nació, que dicen que los bebés tienen un carácter, pero también las experiencias que tuvo mientras fue creciendo y cómo su mente en particular fue acomodando esas ideas. En donde para mí una muy mala experiencia fue que casi casi me caigo de una escalera eléctrica y para otra persona, ¿sí? Pues fue algo bastante, digamos que bastante fuerte. Para mí, yo estaba encima de esta escalera eléctrica por fuera y yo me la estaba pasando muy bien, hasta que me gritaron y literalmente mi hermano subió corriendo y me agarró y me sacó de donde estaba. Yo como persona, yo no sabía que eso era un milagro. Simple y sencillamente, yo viví normal. Pero en el momento en el que ampliamos nuestra noción de la conciencia, entonces es que se denota la apreciación en sí, de cuando un hecho rompe las reglas naturales de la realidad con un tipo de intención. Muchas personas caen en el error de pensar que, claro, es que si tú no tienes religión, entonces no puedes ver milagros. Y ahí es en donde realmente entendemos la paradoja de que para poder ver milagros, primero tienes que creer en los mismos milagros.
Porque si una persona no puede apreciar la realidad al nivel que, o sea, que pueda localizar un milagro, entonces, por definición, no va a poder verlo. Y este es uno de los procesos más raros y complicados y complejos que tiene el ser humano, en donde creo que era Wayne Dyer, si no es Einstein, el que decía que puedes ver la vida como un milagro o como un castigo, y que nosotros decidimos cuál. Si nosotros lo tomamos desde la parte superficial, evidentemente va a ser un tipo de felicidad temporal de la cual vamos a salir el día de mañana y vamos a decir, bueno, ya fui feliz, vi el milagro, ahora ya es miércoles y tengo que trabajar y no veo el milagro, ¿sí? Pero si logramos apreciar cada parte de la realidad, entonces nuestra percepción y nuestra experiencia como seres humanos cambia, en donde la anatomía del milagro tiene que ver con entender la realidad, entender dónde la realidad se rompe, entender la intención con la que se rompe y estar presente con el nivel de conciencia necesario para poder apreciar ese milagro. Por eso mismo, cuando empezamos a platicar sobre este tema, yo les dije que los milagros tenían no tanto que ver con gente religiosa, sino con gente sabia. Porque el sesgo de confirmación que tienen muchas personas, que es esta idea de que te pones unos zapatos, ¿sí? Y tú dices, es que me voy a tropezar, me voy a tropezar, me voy a tropezar, me voy a tropezar. Puede ser que en todo el día no te tropieces hasta la noche. Para ese momento, ¿sí? Una persona se tropieza porque pues no vio, estaba oscuro y no vio nada, ¿sí? Se tropezó porque evidentemente iba externo en el celular o lo que sea. Y en el momento en el que voltea dice, yo sabía que me iba a tropezar. Pero realmente este ser humano no está tomando en cuenta que hubieron otros, ¿qué? 10,000 pasos que dio en el día y de 10,000 a uno. Realmente no podemos decir que esos tenis, esos zapatos, son zapatos que te hacen tropezar. El problema es que justamente cuando no sabemos cómo entender la realidad, empezamos a confundir y existen ciertos elementos que van a tratar de confirmar lo que nosotros ya pensamos. Y ahí es donde entra la noción de la honestidad. Una persona cuando tiene una noción de honestidad mucho más amplia, que desarrolla esta honestidad, tiende a poder apreciar la realidad mejor y apreciarse a sí mismo también. Porque muchas personas no saben esto. La soberbia y el narcisismo tienden a ser unos problemas grandes para la persona, porque justamente la persona siempre da vueltas alrededor de él mismo, en donde inclusive si es que lograran sus propios cometidos, nunca serían suficientes. Y siempre quedaría la pregunta, ¿lo hiciste por ti o alguien más lo hizo? Tú nada más recibiste digamos que el regalo. En el momento en el que una persona que no tiene soberbia, que tiene baja autoestima, pasa por lo mismo, entonces nunca sabe si fue por él o por ella que se hicieron las cosas o alguien más lo hizo por nosotros. Por eso mismo, cuando ya empezamos nosotros mismos a apreciar quiénes somos y a apreciar la realidad, las mentiras empiezan a pasar a un plano mucho más lejano, no digo secundario, así que diría como octavo o noveno, porque la idea de una mentira no ayuda a que crezcamos y no podemos ver milagros si no son reales, porque de lo contrario, transgredimos el mismo milagro y transgredimos también nuestra propia percepción. Una de las partes increíbles de un buen milagro o de una buena revelación, o sea, un cambio de paradigma, es cuando se basa en la realidad, en donde algo que realmente es increíble es increíble. Y eso no tiene que ver con cuántas mentiras alguien puede decir, sino de qué tan presente, qué tan ojo abierto está en una realidad que constantemente nos ofrece razones para poder apreciarla. Como bien decía el Baal Shem Tov, el mundo está lleno de maravillas y milagros, pero el hombre toma sus dos manitas, se cubre los ojos para no ver, porque realmente los milagros están ahí para la persona que puede ver. Y no se trata de que nosotros mismos seamos más religiosos, sino que si le entramos a cualquier método de espiritualidad, que son las religiones,
La persona que vive mejor adentro de una religión es aquella que puede apreciar incluso los rituales de esa misma religión y obviamente que los lleve, no nada más a cabo, sino a ser coherente con una realidad que obviamente está esperando a que lleguemos al nivel de conciencia para poder revelarnos lo increíble de todo lo que nos rodea. Esto no se logra a través de cerrar los ojos, sino se logra a través de conectar con la parte racional de nosotros mismos y poder limpiar nuestra propia percepción para que el día de mañana, cuando haya un milagro, podamos recibirlo. No nada más con una mente, con, o sea, con una sonrisa, sino también con una mente clara. Porque, para bien o para mal, los milagros no sirven si no pasan por acá. El problema es que cultivar lo que tenemos aquí, muchas veces pensamos que está en contra de ver los milagros. Y no hay nada más falso. Nosotros estamos aquí para ver milagros, claro. En teoría, de acuerdo a la definición, nosotros somos una forma donde la naturaleza se parte y entra esta percepción nueva, que somos cada uno de nosotros. Y la única forma de entendernos es como seres únicos. Cuando alcanzamos ese nivel de anomalía, en donde apreciamos nuestra propia unicidad, lo que te hace a ti auténtico, entonces es que los milagros se empiezan a develar. No porque seas una persona más religiosa o menos religiosa, sino porque sabes apreciar cada cosa que es única por sí misma. Y entiendes también cómo conectar con la realidad. Eso, señoras y señores, es a lo que yo llamo ser un puente y no un muro. Hmm. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas, señoras y señores. Creo que estuvo padre la clase. Creo que a ustedes les gustó la transmisión, a mí también. Hace mucho no platicaba de algo así lindo y abierto. Me tocó hablar de conspiraciones y de culpa y de todo este tema. Y la verdad es de que me gusta hablar de muchos temas, pero ya tenía ganas de hablar de algo que fuera un poquitito más luminoso, ¿no? Y si les puedo ser muy honesto, ayer no dormí nada. Entonces, sí, sí puede ser que si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, hágamela. Si no dije algo, se me pasó algo, por el amor de Dios, con todo corazón, haga la pregunta en los comentarios. Voy a tratar de contestarla si puedo. Eh, no entiendo este comentario. Ni hablar sabe esta vieja porque no supieron educar a sus angelitos malacates. Revísenlas a ver si tienen tatuaje. ¿De qué hablas? Perdón que te pregunte esto tan, o sea, tan directamente, pero ¿quién es esta vieja? O sea, ¿por qué hablar así? O sea, digo, estás criticando a alguien. O sea, también, o sea, estaría bueno que o sea, tú también no caigas en el mismo error, ¿no? Pero voy. Dice Lucy Chan, wow, qué increíble, Chan, eres lo máximo. Tú también eres lo máximo, queridísima Lucy. Como bien, ya se dieron cuenta que no se trata nada más de que alguien, o sea, como tú me dices, soy lo máximo. No, 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 tú también, porque podemos encontrar un nivel de conciencia magnífico. Esto es algo que se hace en conjunto, ¿sí? O sea, lo vale. Pero sí creo que, por eso desde el principio empecé con la conversación de los milagros, es una conversación muy vana. O sea, las personas en serio creen que si tienen pensamientos lo van a hacer mal, y no es cierto, eso es falso. Tenemos que poder no nada más tener pensamientos, sino analizar nuestros pensamientos a través de la acción de la meditación, de acuerdo a lo que dicen las filosofías orientales, para que puedan usarse de una manera congruente, coherente, continua, ¿sí? De hecho, eso aquí lo puse. Entonces, espero que les guste esta transmisión. Gracias, Marco, por tus palabras. Gracias a ti, queridísimo Gerardo. Todo Rabá, dice Lidia, muy edificante su porción, ¿me entiendes? Igualmente, Lidia Reyes dice Shabbat Shalom. Voy a poner así. Shabbat Shalom, queridísima Lilia. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio de Barim, leí lo siguiente: sucesos que vieron tus ojos. Al levantar los ojos delante de tus mismos ojos, hazañas que tus ojos han visto, ¿podríamos interpretar que son sinónimos de milagros? Pues sí podríamos, claro, por supuesto, porque necesito el pasaje completo. Déjame buscarlo porque sí me gustaría que lo encontremos en hebreo.
Pero de cualquier forma, déjame nada más abrirlo. Aquí estoy en Baikra, Devarim, acá está. Es Devarim, ¿qué? ¿Me puedes compartir ahí dentro de los comentarios qué número de Deuteronomio es? Para que podamos abrirlo y analizarlo un poquito más a fondo. Yo en mi primer partido estaba muriendo. Le clamé a Dios y volví a la vida. Ese es un milagro para mí, en su primer parto. Mis respetos, queridísima Lidia, que puedes reconocerlo. Felicidades. Justamente ahí es donde se plantea la noción de los milagros. Y Alberto me preguntó, ¿esta cita podría explicar el milagro médico? Eclesiástico 38.1. Respeta al médico, pues lo necesitas también a él. Eh, pues lo necesitas, coma, también a él lo ha creado Dios. 2. El médico recibe su ciencia de Dios y del rey es del sustento. Correcto. Por su ciencia lleva alta la cabeza y se presenta ante los nobles. 4. Dios hace que la tierra produzca remedios. El hombre prudente no los desdeñará. 5. No endulzó el agua con una rama mostrando así a todo su poder. 7. El médico, creo que acá me saltaste algunas cosas. El médico alivia con plantas y dolores, el boticario prepara sus ungüentos. Es que justo por ahí va. Deuteronomio 4:19. Muy bien, gracias por compartirlo. Justamente ese es uno de los puntos en donde lo planteaste sobre el médico, en donde realmente la apreciación de las cosas, el hecho de entenderlas, de ser uno con la realidad, es lo que hace justo lo que planteaste en Eclesiastes, en donde una persona ya tiene o sea, no es de que ya tiene el milagro, sino que ya puede ver el milagro si ya tiene la capacidad de ampliar su visión de la realidad, ¿sí? Su forma de perspectiva. Entonces se vuelve muy hermoso esto. Queridísima Pati, gracias. Dice, muy bonita la transmisión, nos deja mucho para reflexionar. Gracias, querido Marc, por hablar de este tema tan sensible como interesante. Muchísimas gracias a ti, queridísima Pati. Y espero de todo corazón que ayude a las personas que normalmente quieren. Hay muchas personas dicen que debe hacer un curso de milagros. Honestamente, no me gusta la frase curso de milagros, pero si quieren lo podemos armar más adelante. 4:9. Ok, 4:9. Solo debes cuidarte diligentemente, oh Israel, para no olvidar las cosas que vieron tus ojos, para que no salgan de tu corazón. Uy, creo que conozco este versículo. No es acá está. Rak Ishma, esto me equipa. Ay, me quitaron mi equipada acá. Sí, dice. Rak Ishmar lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et hadevarim asher ra'u eneja ufen yesaru מלבבך כל ימי חייך בהודתם levaneja libne baneja. Sí, o sea, acá lo que está planteando sí es, eh, bueno, es que hay muchas cosas acá que están involucradas. O sea, cuando dice, o sea, como cuídate Israel de no olvidar estas cosas, está hablando de cómo nosotros tenemos una ordenanza bíblica de mantener la memoria. O sea, la memoria para nosotros es una obligación, no es nada más un derecho o una cosa bien bonita, sino es un tema o sea, que viene como básico en la ley. Muchas personas o sea, no logran entender por qué también el pueblo judío ha persistido tanto. Y es porque tenemos este tipo de ordenanzas, en donde no se te olvide lo que tus ojos vieron. O sea, esta idea de no olvidar, yo, o sea, no la he visto en ninguna otra parte, o sea, en otra religión, pues. Esto lo vemos mucho en la Torah. En la Torah está, bueno, también en el Nuevo Testamento a veces copia a la Torah en ese sentido, pero acá es muchísimo más claro en el tema de cómo es y cómo lo está planteando. Cuando dices que no se te olvide lo que tus ojos vieron, está tratando de hacer una alusión a la revelación, o sea, a justo lo que viste, ¿no? O sea, de dónde vienes. Entonces, acá hace un planteamiento de que no deberías de olvidar la libertad. Eso también es un milagro. La memoria en sí es un milagro. Y curiosamente aquí sí estás planteando o sea, sobre cómo mantener la perspectiva de apreciación que da ese milagro, pero esto no habla nada más de un milagro, sino habla de una apreciación muchísimo más amplia. Tómenlo en cuenta. Pero sí, bueno, acá me pusiste como 5 diferentes versículos. Voy a quedar con ese, perdón que no vayamos a todos esos, pero si no nos va a dar tiempo, nos queda poquito. Entonces aprovechemos. Dice Sara, yo tuve un cambio de vida y lo veo como un milagro. Mi pregunta es, me da mucho gusto y espero que todo para bien. Voy. Gracias, Marco, por tus palabras. Gracias a ti, Gerardo, por estar acá. Eh, Ahí está. Los ojos que vieron tus ojos, al levantar tus ojos delante de tus mismos ojos. Sí, ahí, en donde estás planteando cada uno de estos, sí podríamos hablar de eso, pero tenemos que captar qué significa ver. Para la Torah, ver es un tema muy,
pero muy interesante. Por un lado, no puedes hacer imagen de Dios, es decir, no puedes crear una imagen para ver la forma física de Dios. No obstante, tienes que poder acordarte de lo que tus ojos vieron, ¿sí? Existe una parte dentro de la sabiduría judía que plantea que una persona que está ciega o sea, podría ser considerada una persona que no vive. Y no lo dicen en forma despectiva, sino es un análisis de lo importante que es la vista. Entonces, obviamente, la pregunta existe, ¿por qué entonces no podemos hacer imágenes de Dios? Y todo eso es muy hermoso lo que planteas, pero de acuerdo a lo que dicen tanto los sabios en Maimónides, en el Moré Nebuchim, eh, y tantos otros, la forma en la que nosotros vamos aprendiendo y subiendo nuestro nivel de conciencia va ayudando a que podamos ver diferentes milagros. O sea, como, y ahí en ese tema, no nada más se trata de un tema de romper la realidad con una intención, sino un tema de apreciación completa de la realidad que al final te acaba llevando a que puedas tú mismo exponenciar la realidad que ves a través de ese significado. Si al principio la realidad te da conceptualización y o sea, te crea definiciones y significados, ¿sí? Cuando las vuelves tuyas con tu experiencia. Después, una vez que tú le proyectas a la realidad tu propio significado, puedes cambiarla a niveles impresionantes. Ejemplo, los edificios. El edificio no existe en la naturaleza. No hay tal cosa como un edificio. Nosotros, a través del entendimiento de la realidad, conceptualizamos, definimos, le dimos un significado y lo proyectamos a la realidad y lo llevamos al nivel de las reglas de la realidad. Entonces, en ese sentido, sí podemos plantear que existen niveles de apreciación, claro, pero no se trata nada más de lo que vemos, sino también se trata de lo que somos. Y eso es muy importante entenderlo, pero muy, muy buenas preguntas, por cierto. Eh, ok, dos reyes, 6.1 a 7. La hacha de Eliseo, ¿en qué categoría de milagro es? ¿Quieres, abrimos y lo vemos, querida Violeta? Uh, Reyes, espérate, me imagino, está en la segunda, es que esto tiene. Acá está en el primer volumen. Ajá, sí, sabía. En Reyes, dos de Reyes. Ese es el punto de tener que abrir esto, porque muchas personas digo, obviamente cuando lo estudias con Gemara y con Mishnah, esto es infinitamente mejor. Pero ahorita estamos tratando de entender un poquito más, de acuerdo a la plática, cómo podemos entender, o sea, cómo podemos ver el texto. Reyes 6, Reyes 9, a partir desde el Reyes 6.1 al 7, ok. Acá, Het, más atrás, va, acá está. Va, acá está. Dices que es 6.7. Y dijo, espérate, acá está. Y le dijeron los hijos de los profetas a Eliseo, a Elisha, he aquí que el lugar donde moramos ante ti es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos permitas ir al Jordán y tomar ahí cada uno una viga para construirnos un lugar que te dignes ir con tus siervos. A lo que respondió Elisha, iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron madera. Pero mientras uno cortaba la viga, se cayó un hacha al agua y gritó diciendo, oh, Señor mío, era prestada. Y preguntó al hombre de Dios, y preguntó el hombre de Dios, o sea, Elisha, ¿dónde cayó? Y le mostró el sitio. Tómala. El hombre extendió la mano y la tomó. El rey de Siria guerreó contra Israel y les aconsejó con sus siervos diciendo, en tal parte estará mi campamento. Y el hombre de Dios mandó, o sea, Elisha, mandó decir al rey de Israel, cuídate de no pasar por tal lugar porque ahí están bajando los sirios. El rey de Israel envió mensajeros al lugar que le había dicho y advertido el hombre de Dios y se resguardó ahí no una ni dos veces. Eh, no logro entender por completo este pasaje. Muy honestamente, creo que necesitaríamos leerlo por completo para entender exactamente cómo se une con lo demás, porque justo viene antes también la idea de cómo Elisha le responde a uno de los reyes. Entonces necesitaría acercarme un poquito más o sea, necesitaría leerlo más. Y una disculpa que no, o sea, no lo voy a analizar, pero no te puedo responder hasta que lo lea todo. Y sería un poco absurdo que lo empiece a leer, o sea, aquí en vivo, o sea, si la idea es de que no, o sea, tenemos que tener un poquito más de tiempo. A veces me dan ganas de hacer en vivos y leer, ¿sabes? Así como de, vamos a leer esto. Pero a veces no. Y sí, le mando un gran saludo al señor que tiene, ¿cómo se escribe tu nombre? PTTS, ¿no? Sí, con
Tienes como, es que así es en hebreo, ¿no? Fei, Taf, Taf, Samaf. Entonces sí, te mando un gran saludo, queridísimo Mr. Jameson. La oración por los milagros es importante, independientemente de la oración, es importante o independientemente de la oración, el milagro se da. Hay de los dos. Aquí es en donde muchas personas dividen la noción del milagro entre presencial y causal. O sea, como de yo estuve ahí y de repente se dio, a causal, que tiene una noción de presencia, pero que es consecuencia de otro, ¿no? O sea, consecuencia de una petición. Yo no veo por qué no podría ser uno sin el otro, o sea, no puedes tener uno sin el otro para empezar, porque el milagro se da, claro que se da, o sea, eso en la realidad, de acuerdo a la definición, la forma en la que la mayor parte de los elementos de la realidad desafían nuestra percepción de la estadística, o sea, nuestra coherencia de los patrones y la estadística, da paso a pensar que sí existe algún tipo de intención de la realidad o de la vida, si no quieres ponerle de Dios, yo creo que es de Dios, evidentemente. Pero pues si no, mucha gente lo plantea como forma de vida o como el universo moviéndose, ¿no? Eso, no, o sea, se mueve igual. En donde antes había algo ya, o sea, donde antes no había nada, de repente hay algo, son cosas que nos llevan a pensar. La diferencia, como bien planteé, es la capacidad de apreciarlo. La oración es muy bella porque obviamente tú estás reflexionando y llevando la noción de la intención, de lo que tú quieres, de lo que tú entiendes, de lo que tú crees posible, a un presente continuo dentro de tu consciente. No es lo mismo que todos los días repitas una y otra vez a que de repente te pase, ¿no? Obviamente la persona que está con una percepción mucho más amplia de quién es, qué es lo que hace y cómo funciona la noción de los milagros y que tiene su intención clara, pues va a poder apreciar los milagros de una forma muchísimo más evidente, ¿no? Entonces, la oración por los milagros es relevante, o sea, es muy relevante, pero curiosamente la noción de la oración en el judaísmo no se plantea como una forma de decir reza para que veas milagros. O sea, es como una consecuencia de, pero es una mitzvah, o sea, tienes que rezar. Eso obviamente no te dicen así como de, pues tú vas a rezar sin sentido, no. Obviamente la persona que reza tiene una idea de por qué está rezando en primera instancia. Muchas personas, la mayoría, me atrevo a decir, que tiene una noción de conectarse con el universo y también poder apreciar esta noción de cómo se conectan las cosas y los milagros, pero siempre va a existir alguien que diga, yo me pongo el tefilín nada más porque quiero que me mande bendiciones, ¿no? O sea, eso también puede existir. El Pirkei es muy claro al respecto. Pero eso no quita que uno es igual de importante que el otro. Cuando las personas normalmente quieren como rebajar el poder o sea, el poder que tiene el rezo, ¿sí? Que, regreso, estás hablando con un judío que le costó mucho trabajo tomar el hábito del rezo, ¿sí? Porque yo crecí en un mundo secular. Justamente las personas no entienden que no nada más se trata de una sola consecuencia, sino que tienes demasiadas en una. Incluso han comparado el rezo judío, la oración, que es rezo y oración, no rezo u oración, sino que son las dos, justamente porque también llegas a un estado de meditación cuando te pones los artefactos que se conocen como el tefilín, o la kipá, o incluso la forma en la que rezamos. Se asemeja mucho a una experiencia espiritual, a una experiencia de meditación profunda, a una experiencia de flow en el arte, ¿sí? Es muy interesante eso. Y curiosamente, cuando una persona está eh, participando en esas dinámicas, tú cumples con una mitzvah no nada más porque quieres ver milagros, sino que las consecuencias son mucho más grandes. Y esa es una de las cosas que a la gente pues, luego se le puede llegar a ir. Y la razón es porque, una vez más, nosotros pensamos que como te dijo Dios que lo tenías que hacer, es bueno hacerlo para que te pongan palomita en el cielo. Y o sea, esa lectura es una lectura muy superficial, pero es cierta. O sea, digo, la idea es de que si quieres que Dios vea que cumpliste con la mitzvah, funciona. Pero una persona que entiende, que pone, o sea, que pone su tefilín uno después del otro y se sienta, o sea, ya se para, se pone el tefilín, se sienta para ponerse el día, se pone, o sea, todo, se para a decir la mira, y tiene esta noción de cantar todos los días con un minyan porque es parte de su ritual diario, obviamente los significados y los niveles van a ser muchísimo más ricos. Y aquí es en donde muchas personas creen que la religión y la espiritualidad solamente van con una sola función, y no es cierto. La espiritualidad, de acuerdo a la forma en la que le dimos la definición en el curso de espiritualidad de Puentes y No Muros,
es una experiencia que integra todas las dimensiones de la realidad en una, desde la parte funcional hasta la parte del significado más profundo interno. Y por eso es que las experiencias espirituales tienen una capacidad de transformar a las personas. En ese sentido, no estás hablando de un tema de disociación, o sea, de la realidad por un lado y la espiritualidad por el otro, no, sino que de acuerdo al judaísmo y a las religiones que más, o sea, que se respetan, que ya lo hacen de calle, que mucha gente no se da cuenta, estamos utilizando la realidad, los recursos de la realidad, para alcanzar un nivel espiritual. Las velas son de cera, la cera no la creaste tú, ¿sí? No eres tú nada más. La cera salió pues, de la tierra, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué pasa con el pan? Justamente es interesantísimo cómo la noción de lo que decimos en el Kiddush es pan y vino, así principalmente, y son dos cosas que solamente puede crear el ser humano si entiende cómo la realidad es. Si alcanza un nivel de conciencia elevado, puede lograr hacer un pan y puede lograr hacer vino. Pero son procesos que requieren muchos pasos y requieren que tú te transformes cuando tienes contacto con, o sea, con la realidad de una manera coherente. Eso viene todo en mi libro, perdón señores, pero no es que le quiera hacer publicidad, pero en serio, aquí viene mucho de eso. Y que a través de ello puedas hacer, llevarla al nivel del significado, que es el nivel más íntimo y más, digamos que más elevado que tiene el nivel de conciencia del ser humano, y justamente llevarlo a tu propia experiencia única, que ese es el significado. O sea, por eso cuando haces Kiddush en Shabbat es la gente que está ahí, tu familia. Pueden ser que, o sea, puedes hacerlo con 60 personas, 1000, 3000, pero tu familia le gana a los 1000. Sí me debe entender. O sea, ese es justo el punto de por qué no entendemos. O sea, a mí me impresiona mucho de cómo existe esta evolución de pensamiento en donde mucha gente no entiende la espiritualidad como una integración de todas las dimensiones de la realidad en uno. Creo que es más fácil definirla así que tratar de irnos por la tangente y recurrir a una religión en específico, porque, regreso, el judaísmo lo tiene. Y cuando tratas de entender qué es Ruhaní, que es espiritual, te metes en la etimología y tiene que ver con el viento y con el alma, sí, pero eso a mí en lo personal, por más de que me ayuda en términos abstractos y en términos místicos y muchas veces espirituales, la mejor manera que yo tengo para poder conectar, no nada más es a través del entendimiento del alma del ruach y el nefesh, ¿no? O sea, todo esto, sino también a través de yo llevar mi raciocinio a ese nivel. Si uno, o sea, eso es algo que me impresiona mucho de Moshe. Moshe alcanza a ver una como reflejo, o sea, como que se vislumbra de ver a Dios, ¿no? Y muchas personas plantean, es que claro, porque es Moisés, no nada más es porque, o sea, fíjate la frase, no es porque es un profeta, porque es un enviado, no es porque lo eligieron, no, es porque es su nombre único, Moisés, ¿sabes? Eso lo hace que cuando él, entendiendo el camino que tenía por delante, fue como fue viendo, o sea, fue literalmente enfrentando cada conflicto de acuerdo a la fe. O sea, él no tenía idea qué iba a pasar después. Y ese viaje del héroe se replica en cada uno de nosotros, en donde si tú quieres vislumbrar, o sea, una forma de conciencia, como algo más allá de la parte física y llegar a la parte espiritual, vas a tener que subir tu esquema mental. Es evidente. Eso no significa que eres más inteligente o menos inteligente, eso es otro tema por completo. Simplemente es que tanto una persona puede ser honesta consigo mismo para poder tomar la responsabilidad de vivir en esta vida y responder de forma honorable y digna. Eso es dificilísimo y casi nadie lo hace. Justamente en nuestras culturas, cuando pensamos en estas ideas de es que estamos así porque las personas no, o sea, no responden, no requieren, tienen razón, pero curiosamente es porque ellos mismos no entienden que le tienen que hacer honor a su propio ser, su capacidad para entender, para conectar, para ayudar. Eso es lo que llamamos el ser humano, ¿no? El humanismo. Y curiosamente, tiene que ver mucho con el contraste que tenemos, con la forma en la que tenemos contacto con la realidad. Y yo sé que suena como disco rayado. Eso viene en mi libro de que hablemos del trabajo. Si quieres entenderlo más a fondo, te lo recomiendo. O sea, cualquier persona no es porque quiera vender libros, la verdad es que yo estoy feliz con darlo y que la gente lo pueda leer. Pero este libro tiene eso. O sea, te explica un poquito más sobre cómo la realidad
se comunica con nosotros, y de hecho ahí yo pongo uno de los mejores quotes el académico Louis Finkelstein, ¿no? Que acá, a ver si lo llego a encontrar. Es que no me lo sé tanto como me sabía el del amor, la verdad, porque el del amor fue más crítico en muchas formas. Pero me encanta este libro. Creo que es un buen libro. Creo que valió la pena. Como diría Hemingway, es un libro honesto. Entonces, por eso es bueno, ¿no? Diría yo. ¿Dónde está? Acá está. Mira, el académico Louis Finkelstein lo puso mejor. Cuando rezo, hablo con Dios, pero cuando aprendo, Dios habla conmigo. Es una frase, no es mía, es del académico Louis Finkelstein. Yo me encontré con esta frase en el Museo de Ámsterdam, al lado de la sinagoga de Spinoza, ¿no? Entonces, qué bonito. Entonces, sí creo que hay mucho que podemos aprender. Sí creo que, o sea, cuando entendemos la responsabilidad que tenemos como seres humanos, ahí es en donde realmente empieza el verdadero reto espiritual, en todos los niveles. O sea, el hecho de no nada más ser una persona que quiere tener un nivel espiritual alto, sino pararte a rezar, ¿me entiendes? O sea, como tener así la disciplina y la voluntad para poder conectar con un mundo que parece no haber venido con un manual de instrucciones. O parece que no tiene un manual de instrucciones. Eso es lo que literal es una frase del libro. Entonces, sí. ¿Recuerdan el milagro de Josué después de que oró y se detuvo el sol y la luna? ¿Era Yoshua o era Moisés? Creo que no era ninguno de los dos. Creo que era Moshe, ¿no? Por favor, alguien corríjame, porque ahorita, digo, no dormí ayer, literalmente. No pude dormir, fue un tema interesante, pero acá estamos, dando lo mejor. La oración por los milagros de ese fue lo que contestamos. Ok. Queridísima Pati, acabo de ver tu comentario. Tu nuevo libro. Ha sido muy buena experiencia leerlo, muy enriquecedor. Dice justo, es un libro muy honesto como tú. Muchas, muchas gracias, intento. Muchísimas gracias. Sí fue Josué, gracias. Sí, necesito dormir un ratito, pero les agradezco muchísimo la interacción de esta plática. Veo que hay varias personas en diferentes redes sociales, así que no me estresa. Las personas están en diferentes redes, o sea, hay muchas, pero se ve que van subiendo y bajando de una manera muy, muy interesante. Señoras y señores, siéntanse completamente bienvenidos en este espacio. Vamos a continuar con estas enseñanzas pláticas el lunes. Si es que ustedes no pueden esperar al lunes y quieren entrar a la sesión que vamos a tener el domingo sobre la culpa, en donde ya vamos a empezar a hablar de la culpa como experiencia espiritual, entonces, no se preocupe, mejor ocúpese. Entre al Patreon de Puentes y No Muros, no sé, que está ahí, o directamente al curso que está en puentesinomuros.com. Obviamente la idea acá es de que si quieren entrar, tienen que entrar en conexión máxima, o sea que ese es el último nivel, porque es el nivel en el que tenemos la academia de Puentes y Muros. Pero esto no cambia que no nada más van a estar apoyando mi trabajo y el trabajo de todas las personas que se involucran en el enlace, sino que también van a tener acceso a una comunidad de gente magnífica. Lo digo abiertamente, no me estresa, me pongo las manos al fuego por mi comunidad, son gente inmensa, los quiero mucho. Estas personas nos reunimos cada jueves, cada domingo, para platicar sobre conceptos profundos como el que vieron en esta transmisión.